Hasta el pasado 9 de marzo, la pésima gestión por parte de este gobierno de la crisis sanitaria que estamos viviendo se debía a la negligencia motivada por su fanatismo ideológico. Un fanatismo ideológico que le impedía ver hasta pasado el 8 de marzo que el virus se estaba extendiendo por todos los rincones de España y que por tanto impidió que se tomaran las medidas de contención reforzada o de confinamiento domiciliario que habrían evitado tempranamente la propagación masiva de ese virus. Pero desde el 9 de marzo, la pésima gestión por parte de este gobierno de la crisis sanitaria que estamos viviendo ya no se debe a su negligencia por fanatismo ideológico, sino a su incompetencia por fanatismo ideológico. Y es que a partir del 9 de marzo, y especialmente a partir del 14 de marzo, con la declaración del estado de alarma, es verdad que el gobierno sí empieza a tomar medidas de distanciamiento social que dificulten la transmisión del virus. Pero el gobierno no está siendo capaz de avanzar en la salida, en la superación de ese confinamiento domiciliario que está destrozando la economía. Y es que para que podamos superar con garantías el confinamiento domiciliario, para que podamos en cierta medida normalizar nuestras vidas, necesitamos de material sanitario. Material sanitario en forma de mascarillas, porque las mascarillas, en contra de lo que estuvo diciendo el gobierno durante muchas semanas, sirven para evitar que se transmita el virus, especialmente entre personas asintomáticas que no son conscientes de que son portadoras del virus, y también material sanitario en forma de tests, porque los tests son indispensables para conocer primero qué parte, qué porción de la población española está infectada, y por tanto hacernos una idea de si ya hay mucha inmunidad comunitaria o poca inmunidad comunitaria. También son necesarios para detectar precozmente a los nuevos contagios y por tanto son también necesarios para aislar a los contactos de los nuevos contagios, de tal manera que rápidamente seamos capaces de frenar cualquier nuevo estallido del virus. Pues bien, en la medida en que no tenemos un suministro normalizado, amplio, suficientemente cuantioso de mascarillas y de tests, la salida del confinamiento domiciliario se está retrasando y retrasando y retrasando. Y cuanto más se retrasa la normalización de la vida social y de la vida económica, lo que está sucediendo es que cada vez más empresas están quebrando y cada vez más puestos de trabajo se están destruyendo. El confinamiento domiciliario pudo ser una medida necesaria para parar en seco la transmisión del virus en un momento en el que estaba totalmente descontrolado, pero no es un mecanismo sostenible para combatir el virus, y no es un mecanismo sostenible para combatir el virus porque no podemos aguantar así mucho tiempo. Cuanto más tiempo estemos así, como ya he comentado, más sufrirá la economía, más nos empobreceremos y más riesgo existe de que termine colapsando la sociedad y el conjunto de la economía. Por tanto, cada día que pasa sin tener el necesario suministro de material sanitario que nos permita salir de la situación de confinamiento domiciliario en la que estamos ahora, es un día en el que se sigue destruyendo más y más riqueza y en el que nos vamos volviendo todos más pobres. Pero ¿por qué el gobierno está siendo incapaz de conseguir material sanitario? ¿Por qué el gobierno, tan omnipotente como se enorgullece de ser, tiene todas las herramientas, todos los poderes públicos, todos los resortes del país a su disposición para conseguir ese material sanitario? ¿Y por qué está fracasando? ¿Por qué no está siendo capaz de conseguir mascarillas suficientes y test suficientes? Bueno, permitidme que veamos 3 noticias de hoy mismo que pueden ayudarnos a entender este fiasco gubernamental. La primera noticia, publicada en Voz Populi, reza lo siguiente: el gobierno retrasa el ensayo de los 60.000 análisis por problemas logísticos y las comunidades no saben nada. ¿A qué se refiere esta noticia? Bueno, el gobierno había anunciado que esta semana realizaría 60.000 tests en una muestra poblacional bastante amplia, por tanto, de 60.000 personas, para conocer cuál es el alcance real
de la propagación del virus en España. Realizando 60.000 tests a 60.000 personas seleccionadas aleatoriamente, podemos tener una idea aproximada de cómo se distribuye el virus en el conjunto de la población española y por tanto podemos saber si hay un 20% de la población española, un 30%, un 40%, un 5% de la población que ya ha superado el coronavirus y que por tanto se ha inmunizado contra el virus. Este resultado es fundamental porque si resultara que gran parte de la sociedad ya ha pasado asintomáticamente el virus y que por tanto ya ha generado defensas, esa parte de la sociedad ya podría regresar a la vida normal, es decir, estaríamos mucho más cerca de lo que pensamos de normalizar la situación. En cambio, si solo un 5, un 4, un 1% de la población ha superado el virus, significa que no se ha generado ningún tipo de inmunidad comunitaria y por tanto necesitaríamos otro tipo de estrategias como uso muy intensivo y muy amplio y generalizado de mascarillas y test mucho más disponibles para detectar rapidísimamente cualquier nuevo foco de contagio. Pues bien, este proyecto tan esencial, tan básico para empezar a normalizar la situación, que es un proyecto que el Ministerio de Sanidad se había comprometido en arrancar esta semana, resulta que no va a poder arrancar esta semana, ni siquiera se han comprometido a poner fecha de cuándo va a arrancar por problemas logísticos. ¿Qué es esto de los problemas logísticos? Pues que no tienen los tests, no tienen la infraestructura necesaria como para practicar 60.000 tests sobre 60.000 personas. Y por tanto, si no tienen la infraestructura, es porque después de un mes de estado de alarma, no lo olvidemos, ya llevamos un mes de estado de alarma, el gobierno no ha sido capaz de hacer los mínimos deberes necesarios como para empezar a superar el confinamiento domiciliario en el que estamos. Esa es la primera noticia. Una noticia de hoy que constata la incompetencia sistémica de este gobierno para normalizar la situación. Vamos ahora con una segunda noticia. Esta noticia es de El Confidencial y el titular expone lo siguiente. El gobierno requisa a Siemens Gamesa más de 2.000 test de detección del coronavirus. La cotizada transmitió a su plantilla que practicaría pruebas a los empleados que volvían a las fábricas este lunes. Sin embargo, el pasado sábado advirtió de que estas habían sido incautadas por el gobierno. Por resumir la situación, porque es verdaderamente estrambótica. Primero, el gobierno de España, que tiene todos los poderes de la nación a su disposición, es incapaz de conseguir tests. Ese gobierno inepto, incompetente a la hora de conseguir tests, obliga a que las empresas que vayan a reanudar su actividad este lunes, esta semana, practiquen tests a sus empleados para cerciorarse de cuáles tienen el coronavirus y cuáles no. Una empresa, Gamesa, es lo suficientemente diligente como para comprar en Alemania 2.000 tests. El gobierno incompetente, que ha sido incapaz de garantizar el suministro de tests por su cuenta y que obliga a las empresas a que compren tests, le requisa, le incauta a Gamesa los tests que ha comprado. Efectivamente, parece una comedia si no fuera porque la estamos padeciendo y por tanto es una tragedia. Estamos viendo cómo el gobierno no es capaz de conseguir tests y, sin embargo, las empresas sí están siendo capaces de conseguir tests. Pero no solo las grandes empresas están siendo capaces de conseguir los tests que necesitan, también los laboratorios privados que operan en España. Y vamos justamente a la tercera noticia de hoy publicada por El País. Sanidad tutelará los laboratorios privados para acelerar los tests del coronavirus y controlar los precios. El gobierno pone estos centros a disposición de las comunidades autónomas que podrán limitar los precios de las pruebas. Es decir, que los laboratorios privados sí tienen tests, sí están practicando con regularidad los tests y el gobierno, en cambio, no los tiene. Y como no los tiene, ahora solo le queda controlar, tomar el control de los laboratorios privados para de nuevo incautar los tests que ellos sí tienen para poder practicarlos desde el gobierno. Creo que es obvio que existe un cierto contraste entre la incompetencia del sector público para proveerse con los tests, con las mascarillas que necesita, y la competencia del sector privado, o al menos de partes del sector privado, para conseguir los tests y las mascarillas que necesitan.
¿Y a qué se debe esta diferencia de competencia? ¿Por qué el sector público es incompetente y el sector privado es competente? Bueno, existen fundamentalmente dos motivos por los cuales el gobierno está fracasando a la hora de normalizar el suministro de material sanitario indispensable. El primer motivo es por la falta de información y de experiencia de los gobiernos. Los gobiernos no están acostumbrados a comprar este tipo de material sanitario a gran escala y por tanto carecen de redes comerciales confiables, habituales, a las que recurrir en estos momentos para comprar aquellos productos que necesitan. Es decir, los gobiernos no saben navegar en las procelosas aguas de la gestión de compras de material sanitario en el mercado global. Escuchemos cómo la propia ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, reconocía hace unos días esta incompetencia, esta falta de experiencia gubernamental a la hora de comprar material sanitario en China. No estamos necesariamente muy acostumbrados a comprar en China, es un mercado que nos es un poquito desconocido, entonces hay muchos intermediarios que se presentan, nos ofrecen gangas y luego pues evidentemente resulta que eso no son gangas, ¿ah? Entonces especulan los intermediarios y especulan también los productores, que le ponen cuando hay más demanda que oferta, pues evidentemente los precios pueden subir, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero los problemas del gobierno no son únicamente la falta de experiencia, la falta de buena información sobre cómo gestionar las compras del material sanitario en un mercado global. El segundo problema del gobierno, quizá más importante que el anterior, son los incentivos perversos que tiene este gobierno debido a su fanatismo ideológico. Ahora mismo el mercado global del material sanitario está caracterizado por una brutal escasez. La demanda de material sanitario mundial se ha disparado, todos los países quieren comprar masivamente mascarillas o quieren comprar masivamente tests y sin embargo la oferta está constreñida. ¿Por qué está constreñida? Primero porque no da abasto, no había tanta sobrecapacidad mundial para producir tantísimos tests y tantísimas mascarillas, pero también porque el coronavirus está paralizando economías enteras y por tanto hay países que tendrían capacidad para producir mascarillas o para producir tests que tienen la producción fabril suspendida y no tienen, por tanto, ahora mismo esa capacidad de suministro. Por tanto, es verdad que el mercado global está tensionado, hay mucha demanda y muy poca oferta. Y cuando hay muchísima demanda y muy poca oferta, lo que tiende a suceder es que los precios se disparan. Primero porque estando dispuesto a pagar más es como los compradores consiguen quedarse con el material sanitario escaso, es decir, aquellos gobiernos, por ejemplo, que pagan más por el material sanitario son los que se lo terminan llevando. Y segundo, porque las subidas de precios también animan, también incentivan a los productores de todo el planeta a que se lancen a producir más material sanitario. Cuanto más rentable es producir material sanitario, más empresas, más individuos se mueven, se desplazan a producir material sanitario, incluso dedicándole horas extra, incluso invirtiendo recursos extraordinarios en esta misión. Por tanto, las subidas de precios son consustanciales con la situación muy tensionada del mercado en el que nos movemos. Sin embargo, dentro del gobierno de España hay un conjunto de personas fanáticas que odian el mercado, que desprecian el mecanismo de los precios como forma de coordinar a las personas dentro de una economía y que por tanto se niegan a que el gobierno de España participe en lo que ellos mismos califican como orgía especulativa del material sanitario a escala global. Son unos fanáticos ideológicos que están más obsesionados con que haya personas que no puedan hacer negocio con el material sanitario, cuando el negocio con el material sanitario es una consecuencia de que están suministrando rápidamente, diligentemente ese material sanitario a aquellas personas, a aquellos países, a aquellos gobiernos de todo el planeta que más urgentemente lo necesitan, están más obsesionados con que no haya individuos, empresas en ninguna parte del planeta que hagan negocio con el material sanitario, que en normalizar el suministro de ese material sanitario. Y por eso el gobierno va con una venda en los ojos a la hora de comprar en los mercados globales. No compra a aquellos proveedores que están dispuestos a venderle al precio de mercado e intenta buscar gangas, la propia ministra de Asuntos Exteriores lo reconocía, que normalmente van aparejadas a estafas o a fraudes, porque evidentemente en el mercado actual nadie está regalando duros a 4 pesetas, nadie te está vendiendo tests y mascarillas
muy por debajo de su precio de mercado, salvo que haya algún tipo de trapicheo alrededor que lo justifique. Y, por ejemplo, el gobierno compró una partida de 600.000 test defectuosos justamente porque intentó regatear los precios en un momento en el que los precios son altos porque hay mucha demanda y muy poca oferta. ¿Y quiénes son ese grupo de personas dentro del gobierno que están fanatizadas por su ideología anticomercio, antimercado, anticapitalismo, que están llevando a que el gobierno tome decisiones torpes, decisiones incompetentes a la hora de gestionar las compras del material sanitario? Pues probablemente todo el gobierno, pero dentro del gobierno los cabecillas más fanáticos en lo ideológico obviamente son los miembros de Podemos. Escuchemos tanto a Pablo Iglesias como a Irene Montero describirnos cuál es su percepción sobre la situación actual del mercado sanitario global y a partir de ahí nos podremos hacer una idea de cuál es el prisma a través del cual el gobierno está analizando y está afrontando la gestión de compras en ese mercado global. Y al mismo tiempo creo que todo el mundo entiende que no puede volver a ocurrir, si vuelve a llegar una pandemia como esta, que España no tenga capacidad para fabricar los respiradores que sean necesarios o para fabricar los equipos de protección individual que sean necesarios. Y al mismo tiempo con instrumentos soberanos que permitan a nuestro país no depender de la especulación repugnante que se ha producido a nivel internacional con los equipos de protección individual y con los respiradores. No puede ser que de repente nos encontremos en una situación en la que los equipos de protección individual para que, no sé, los médicos o las enfermeras en un hospital se puedan proteger no lleguen a un país porque hay un mercado salvaje y una especulación salvaje con esos productos que son de primera necesidad, pero que como no hay producción nacional suficiente y como está todos los países están pidiendo esos mismos productos a la vez, ¿no?, para poder abastecerse y cuidar a su gente, se produce, pues eso, una especulación vergonzosa en la que al final la especulación y la economía se enfrentan a la vida. Yo creo que eso es algo que está quedando de manifiesto, que no es una buena forma de organización social ni de organización económica. Claro, si el gobierno tramposamente identifica precios altos debido a que hay muchísima demanda final y muy poca oferta, con una especulación generalizada y ese gobierno se niega a participar de lleno en esa especulación generalizada, que no es más que comprar a los precios de mercado debido a que hay mucha demanda global y muy poca oferta global, el gobierno no va a conseguir abastecerse ni de mascarillas ni de tests. Por tanto, es la ceguera ideológica, es el fanatismo ideológico de este gobierno el que le está llevando a tomar malas decisiones que encima se ven agravadas por su inherente falta de información, falta de experiencia. La incompetencia que estamos viviendo es una incompetencia derivada, insisto, de su fanatismo, de su dogmatismo ideológico. Pero además es una incompetencia que reverbera dentro de nuestras fronteras nacionales. Porque, como hemos visto en las noticias anteriores, el gobierno es incapaz de abastecerse por su cuenta con los tests, con las mascarillas, con el resto de material sanitario que necesita, y la consecuencia, la repercusión de esta incompetencia gubernamental es que está optando por requisar, por incautar el material sanitario que sí consiguen las empresas, porque las empresas sí tienen experiencia en cómo navegar en los mercados sanitarios globales y porque además las empresas pagan precios de mercado, no están intentando regatear el último céntimo para no participar en la especulación global. Con lo cual, las empresas tienen material sanitario y el gobierno, como no lo tiene, se lo requisa. Pero si las empresas adquieren conciencia de que el gobierno les va a requisar el material sanitario, ¿qué incentivo van a tener las empresas para traer ese material sanitario a España? Es decir, que el gobierno va a hacer como el perro del hortelano. Ni va a ser capaz de suministrar el material sanitario que necesita la economía española, ni va a permitir que otras empresas, otros grupos, otras asociaciones, otros individuos consigan ese material sanitario por su cuenta. Y al final, con lo que nos encontramos es con un desabastecimiento generalizado de material sanitario indispensable para normalizar la situación social y económica de España, que deriva
ya no solo de que los mercados internacionales estén muy tensionados, sino sobre todo, porque otros países sí están correctamente abastecidos, sino sobre todo de que este gobierno es profundamente incompetente porque es profundamente sectario y dogmático en lo ideológico.